Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos metemos como todas las semanas en nuestra columna habitual de Ciencias Sociales, Política y Deporte, hoy con un invitado y por supuesto, como siempre, a cargo de nuestro compañero Rodrigo Dascal. Rodri, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nacho, Santiago, ¿cómo están? ¿Cómo ¿Todo andan? bien? ¿Bien? Bien, bien, aquí también, todo tranquilo. En pandemia, en la lucha de la pandemia, pero bien, no me puedo quejar para nada. Así que bueno, a seguir, que no queda otra. Bueno, contento de estar nuevamente con ustedes en esta columna que ya lleva todo el año, ¿no? Sobre ciencias sociales, deporte y política. Y hoy con un invitado, un colega, sociólogo, se llama Diego Mursi. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Rodrigo, hola Nacho, Santiago, ¿cómo están? Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. Y vamos a abrir la columna, como siempre. Contanos qué estudiaste, por qué lo estudiaste y cómo se te abrió así un poquito la ventana de los temas de deporte en tu campo de estudio, o en nuestro campo de estudio, para así decirlo. Bueno, yo soy sociólogo, me recibí en la UBA en el 2006. Después hice una maestría también en sociología, digamos, siempre me mantuve fiel a la sociología, digamos. Y después, el año pasado terminé mi tesis de doctorado, o sea, soy doctor en ciencias sociales, también en la UBA, la maestría la hice en Francia, en la École de Haute Étude Sciences Sociales en París. Y bueno, digamos, siempre alrededor de la sociología y desde hace 12 años más o menos, trabajando alrededor del campo del deporte. La realidad es que mientras hice la carrera, nunca pensé en que me iba a terminar dedicando al deporte, si bien el deporte fue algo siempre central de mi vida, tanto desde jugarlo, desde consumirlo, desde verlo, desde pensarlo. Recién cuando terminé la carrera de sociología, pude pensar que eso era un campo posible de estudio, digamos, ¿no? Algo a lo que dedicarme. Yo creo que los que nos dedicamos al deporte, bueno, por ahí te estoy metiendo en mi propia hipótesis, Rodrigo, no lo pensás así, creo que nos costó un poco romper esa barrera de la cuestión de los estudios del deporte como algo realmente serio y a lo que nos podíamos dedicar, sobre todo mientras hacíamos nuestras carreras de licenciatura, yo allá por principios de los años 2000, donde había menos colegas que trabajaran en estas cuestiones. A mí lo que me llevó a convencerme de poder trabajar sobre el deporte fue, por un lado, el seminario de Pablo Alabarces, comunicación, en la carrera de comunicación, el seminario sobre culturas populares y masivas, lo hice, me encantó. Y después yo viví un tiempo en Francia, en el 2007 estaba viviendo en Francia, hay una revista periodística, pero en donde se entrevistaban muchos sociólogos, mucha gente del mundo de las ideas, de la cultura, que pensaban el fútbol de una forma en la que SoFood se llama la publicación, todavía existe. Yo al leerla dije, bueno, digo, acá hay algo más, ¿no? Que el deporte como mero, digamos, ¿no? Que se puede, claro, digamos, exacto, ¿no? Que se puede hacer algo más con el deporte. Sí. Bueno, una de las cosas que dijiste recién, Diego, ya lo hemos comentado acá en algunos otros programas, incluso cuando estuvo Mariano Brucheski, lo charlamos, y que tiene que ver con este tema del ninguneo, de alguna manera, que nuestra carrera o las ciencias sociales tuvieron con el deporte. Mariano contaba que un gran profesor de la carrera le llegó a decir, el deporte no es un tema de estudio en la sociología, directamente. Cuando, bien le hemos dicho, ya lo era en buena parte del mundo, ¿no? El tema del deporte como objeto, entre comillas, de estudio de las ciencias sociales. Así que bueno, nada distinto a lo que hemos vivido durante nuestra carrera con esta manera un poco de mirar al deporte como un objeto poco importante, en realidad, ¿no? Cuando digo ninguneo me refiero a eso, verlo como un objeto de estudio que justamente, pese a su peso simbólico, concreto, a que atraviesa un montón de dimensiones, pareciera que como dimensión para abordar, tardamos mucho. Pero bueno, por suerte un poquito eso ya se ha ido modificando, ¿no? En los últimos tiempos. Y vos, Diego, te dedicaste específicamente al tema de la violencia en el fútbol, de las políticas públicas en el fútbol, y estás también dentro de una ONG que Salvemos al Fútbol, ¿no? Sí, exacto. Mi primer acercamiento digamos, con la posibilidad de poder estudiar o de usar las herramientas de las ciencias sociales para pensar el deporte, fueron a través del
estudio de la violencia en el fútbol, ¿no? de ese problema. Yo me acerqué a la ONG Salemos al Fútbol en el 2009 y a partir de ahí nunca dejé de trabajar y de colaborar con la ONG. Actualmente soy formalmente el presidente por una cuestión de cargo, pero en realidad, bueno, nada, podemos decir eso. En la ONG sí, digamos, la ONG existe desde el 2006 y siempre lo que intentó fue, bueno, visibilizar y poner en agenda la cuestión de la violencia en el fútbol, sobre todo en momentos en donde no estaba tan en agenda como está hoy. Y a partir de unos años lo que venimos haciendo ya sobre todo es pensar a partir de la cuestión de la dimensión preventiva de la violencia en el fútbol, digamos, ¿no? Si bien en un momento al principio se hablaba más hacia la denuncia, digamos, hacia la cuestión más judicial, los últimos años la ocupamos más gente en las ciencias sociales y viró hacia otras formas de intervención, ¿no? Y sí, como vos decías, Rodrigo, yo, digamos, trabajo del 2009 justamente alrededor de la violencia en el fútbol, hice mi tesis de maestría, como le decía, en Francia, alrededor de la imagen, digamos, la figura de las barras, ¿no? Digamos, argentinas, y en la tesis de doctorado, que como les decía terminé el año pasado y ahora está próxima a editarse el libro por la editorial Prometeo, tendría que salir este año. Lo que hice fue correrme un poco de esa visión de la perspectiva del actor, ¿no? de las barras, de los hinchas, que la mayoría de los colegas que trabajamos o que trabajan de esto, incluido vos mismo, Rodrigo, por ahí siempre fue un poco la visión más predominante, ¿no? Los trabajos de José Garriga, de Verónica, bueno, de muchos otros, de pensar cuáles eran los sentidos de la violencia, ¿no? En relación a los hinchas de fútbol. Yo lo que hice fue, bueno, pensar la cuestión de la violencia, pero desde otro punto de vista, que es el abordaje del Estado, el abordaje que el Estado argentino hizo de este problema a lo largo desde que se considera como tal, ¿no? Entonces la tesis de alguna forma es una historia política de la violencia en el fútbol y por ende una historia de la seguridad deportiva, ¿no? Yo lo que intenté ver también es cuándo esos actos violentos o esas prácticas que ocurrían en los estadios se convirtieron en un problema público, por un lado, y después en un problema de seguridad, ¿no? Lo que hago es rastrear desde más o menos el inicio del profesionalismo en Argentina, pero fuertemente pongo el foco a partir de la vuelta a la democracia, y lo que hago es eso, ¿no? Digamos, es un análisis, mejor dicho, de las políticas públicas de seguridad deportiva en Argentina, ¿no? Claro. Seguridad deportiva entendida como, ¿no? Seguridad deportiva entendida siempre como un eufemismo para hablar de la política de control y prevención de la violencia en el fútbol. Clarísimo. Tengo una pregunta que, nada, que más folclórica o simpática vinculado a esto que ahora nos metemos más de lleno, pero hay muchos registros, yo recuerdo registros de principios del siglo pasado en la Argentina, donde ya aparece la discusión de una policía o una fuerza de seguridad especial para el fútbol, ¿no? ¿Forma parte de esa temática, aunque sea como en un costadito de tus discusiones? Porque no recuerdo que aparezca mucho desde el 90 en adelante, quizás aparece o tal vez no, eso me lo puedes decir vos, esta idea, pero sí estaba en el siglo pasado, cada tanto aparece la lógica esta de, bueno, tengamos una fuerza específica de seguridad estatal que aborde el tema del fútbol. ¿Eso lo tomás, lo viste? ¿Aparece como discusión? Aparece como discusión, pero más adelante. No la tengo registrada claramente en el siglo XX, ¿no? Sino más a partir de los 90, sobre todo cuando se empieza a pensar en reproducir o en inspirarnos en modelos europeos, digamos, ¿no? Cuando las políticas estatales empiezan a pensar en qué pasa en España, sobre todo, que es un lugar accesible por el idioma, eso, ¿no? Lo marco, o qué pasaba en Inglaterra. Hay discusiones, pero ya te digo, son más próximas. Me costó también reconstruir un poco. A ver, mi análisis duro es a partir del 2006 en adelante, ¿no? Digamos, sobre todo del 85, de antes de la democracia para atrás, la verdad que fue difícil reconstruir la cuestión de la seguridad propia, ¿no? Del fútbol,
De hecho, me costó encontrar, digamos, por ejemplo, no sé, datos simples como cantidad de policías que iban a los estadios, ¿no? Hay en algunas notas del gráfico perdidas, algunos policías hacían mención a la dimensión del operativo, pero si no, después siempre era complejo, ¿no? Digamos, lo hice más a modo artesanal de pensar, bueno, a ver en qué año tal persona que fue a la cancha se acordaba si había policías, cómo estaban repartidos, digamos, cómo estaba armado el dispositivo. Pero bueno, digamos, lo de la policía específica, para mí es algo más nuevo. Claro. Y a partir del 2006, como bien decís, la tesis, ¿dónde está puesto el foco? ¿O cuáles serían? Uno tiende mucho más periodísticamente a preguntar cuáles son las conclusiones de la tesis. Claro, las tesis no suelen tener conclusiones, o tienen conclusiones, pero en realidad abren más preguntas de las que cierran, ¿no? Entonces, la pregunta sobre una tesis en general suele ser, para nosotros, la que nos interesa, es ¿qué es lo que te gustaría contar si tuvieses que contar algunos de los pliegues de la tesis en orden de importancia o en orden de aparición para vos, ¿no? Bueno, a ver, yo partía como de lo que para mí era una certeza, después la pude matizar un poco, que me basaba en trabajos anteriores, que es que las políticas de prevención y control de la violencia en Argentina, en el fútbol, invariablemente tienen un carácter represivo y coercitivo, digamos, ¿no? Nunca nos pudimos mover de ese tipo de soluciones. Esa era como una certeza, la fui corroborando en parte la fui matizando. Digamos, después también me interesaba, como interrogante, pensar en qué momento, obviamente no es un momento puntual, sino que es un proceso, pero de hecho dar cuenta de ese proceso de cómo los estadios de fútbol en Argentina llegaron a convertirse en un espacio de excepcionalidad, ¿no? Donde los derechos de ciudadanía se fueron perdiendo progresivamente, ¿no? Si nosotros pensamos en la experiencia de ir a la cancha, difícilmente en otro espacio de la sociedad permitamos que ser sometido a tantos dispositivos de control como somos en la cancha, ¿no? Y digamos, yo lo que veía ahí es que, o mejor dicho, lo constaté con la tesis, es que esa incorporación de medidas de control fue siendo progresiva, ¿sí? Digo, de hecho, el último gobierno, el de Cambiemos, lo que hizo fue también acentuar, digamos, ¿no? La incorporación de cada vez más medidas de control y dispositivos, con tribuna segura, con la cuestión del derecho de admisión, bueno, digo, más tecnológico, pero fue en esa línea. Después también otra cosa que me interesó ver y que vi fue cómo las hipótesis de conflicto según el Estado fueron mutando a lo largo de los años, ¿no? Previo a la ley de la Rúa, la de 1985, que fue la primera política pública específica de seguridad deportiva en Argentina, la violencia en el fútbol no era nombrada por el Estado como un fenómeno específico, digamos. Lo que había era como una indeterminación de eso, ¿no? Estaba planteada como actos irracionales de algún tonto, de alguna persona apasionada y que perdió los estribos, digamos, ¿no? Recién a partir del 85 es cuando el Estado sistematiza la idea de que ahí hay un problema, ¿no? Y de hecho, de alguna manera, es un problema público, que lo nombra y se dedica a pensar dispositivos legales para abordarlo. Y es un momento también en que los medios de comunicación, a partir de convertir a las barras bravas definitivamente en una amenaza pública o en un enemigo público, colaboran a dar cuerpo a ese fenómeno, ¿no? Ahí aparece, entonces yo lo que... No, brevemente, muy brevemente, ahí aparece el libro de Amílcar Romero, ¿no? Quizás tiene que ver, por lo menos como puntos. Ahí aparece el libro de Amílcar Romero del 85, exactamente, ¿sí? O sea, también entonces aparece de alguna forma la reflexión sobre ese fenómeno, ¿no? Sobre esos fenómenos. Entonces, digamos, yo lo que veía ahí es que en los 80, siempre a partir de textos legales y de discursos de los actores políticos y de gobierno, ¿no? En los 80 lo que estaba pensado como la hipótesis de conflicto era la rivalidad deportiva, ¿no? La idea era que las personas iban a generar actos de violencia como extensión de la pelea que existía en la cancha, ¿no? En los 90, cuando la violencia del fútbol se convierte en un problema de seguridad, ¿no? A partir de que aparece esta idea de la seguridad deportiva, esto ocurre con un decreto que Menem lanza, un decreto presidencial
en los últimos días de 1997, después de la muerte de un hincha de Huracán. Ahí, digamos, la violencia del fútbol se convierte en un problema de seguridad, y ahí la hipótesis del conflicto central para el Estado es la de la delincuencia, ¿no? Los barras o los hinchas, digamos, siempre las políticas se hacen en función de los barras, ya no se peleaban solamente por la rivalidad deportiva, sino que ahí aparecía toda una dimensión delincuencial, ¿no? Vinculada al delito. En los 2000 esto muta, digamos, o por lo menos avanza. Aparece también la connivencia que venía dando vueltas por ahí, pero ahí se materializa bien esta idea de que los hinchas o las barras en particular tienen intercambios con los funcionarios, con los dirigentes deportivos, con los funcionarios políticos, policiales. Y después, ya para la década del 2010, y bien fuertemente en el último lustro, digamos, ¿no? A partir de la gestión de Bernie, después de Bullrich, ¿no? De Bernie como secretario de Seguridad en los últimos años del gobierno de Cristina, y de Bullrich como ministra en el gobierno de Cambiemos, aparece ya la idea fuerte de que el problema de las barras o de la violencia del fútbol es un problema económico, ¿sí? De que las barras son mafias. Cambiemos acentúa, digamos, esa idea, y desde el primer momento dice que la seguridad deportiva es una guerra contra las barras, ¿no? que libra el Estado, básicamente, ¿sí? Digo, no tengo elementos para analizar el ahora, porque digamos, la pandemia, de la misma manera que eliminó el fútbol, eliminó la violencia del fútbol, ¿no? Pero, bueno, digamos, eso sería como un poco un recorrido, ¿no? Y, digamos, después también lo que intenté mostrar, lo que me interesó era ver la importancia que fue adquiriendo la violencia en el fútbol como, yo le digo mercancía política, pero digo como interés de agenda para los actores políticos y gubernamentales, ¿no? Yo lo que vi es que desde Alfonsín hasta hoy, siempre los actores del Poder Ejecutivo, de una forma u otra, se refirieron al problema de la violencia en el fútbol, ¿sí? A ninguno le fue ajeno. Y todos intentaron de una forma u otra generar algunas herramientas legales, discursivas, en presupuesto, con gente de confianza, lo que sea, para abordar el problema de la violencia en el fútbol, entendiéndolo como que formaba parte de su propio capital político, ¿no? Sí. Una consulta con respecto a esto, a partir de una opinión que siempre tuve, pero que en realidad no tengo muchos datos para reafirmar esa opinión, ¿no? Y que tiene que ver con que siempre supuse que dentro de las múltiples cuestiones por las cuales no se resolvía esta cuestión de las violencias en el fútbol, una tiene que ver con que es como que la violencia del fútbol no tiene mucho costo político para la clase política, ¿no? Siempre opiné eso, como que todo lo que sea violencia en el fútbol, la gente en general, esta frase, la gente, ¿no? Lo ve como que es un problema estructural, histórico, digamos, y no tiene como costo sobre determinada gestión. No sé si se entiende a qué voy. Entonces, como no tiene tanto costo político, es como que finalmente siempre hay que tomar medidas, como bien vos decís, está en agenda, pero en el fondo la preocupación por abordarlo no es muy profunda. Siempre fue una idea que tuve como a diferencia de otro tipo de violencia, ¿se entiende? Digo, una violencia, no sé, no quiero comparar, ¿no? Pero la violencia, las muertes de Costecchi y Santillán, o la muerte de Ferreira, tienen efectivamente un peso político muy fuerte sobre gestiones determinadas, ¿no? Lo tuvieron y lo tienen, está muy claro. En cambio, las muertes por violencia en el fútbol pareciera que son del ámbito del fútbol, ¿no? Y ahí como que no afectan tanto a un gobernador, a un jefe de gobierno en la ciudad, a un presidente. Lo otro que quería consultarte, si podés responder, porque no quiero comprometerte tampoco, ¿no? ¿Qué figura la de Lugones, ¿no? La de Juan Manuel Lugones, ¿no? Con el rol que ocupó en el gobierno anterior y que lo siga ocupando ahora. No tenés por qué responder, o podés responder livianamente, no hay ningún problema. Pero digo, mi pregunta de esta última consulta va más desde el punto de vista de las lógicas políticas de la gestión, no de opiniones personales sobre las personas, ¿no? Porque muestra mucho que Lugones, lo que hizo Lugones en términos de gestión y que siga en el lugar actualmente, ¿no? Sí, me sorprende tu hipótesis, porque yo al hacer la tesis creo que reforcé lo contrario, digamos, ¿no? Pero bueno, igual... Pero no, digo, yo no...
son hipótesis de cada uno, ¿no? O sea, bueno. Pero por ahí, Diego, ¿no? Tendría que pensar lo que vos decís, cuánto realmente afectó. A ver, yo ahí, digamos, lo que pensé es que, digamos, en la última mitad de los años 90 la seguridad se convierte definitivamente en un problema, ¿no? Para los actores de gobierno. ¿Sí? Digamos, cualquier hecho de la seguridad repercute directamente en términos de capital político, en términos digamos, de demanda, ¿no? De la sociedad civil hacia esos actores. Yo creo que la violencia en el fútbol, por un lado, potencia eso porque es, digamos, el razonamiento más básico, es decir, bueno, si estos tipos no pueden garantizar que no se mate nadie en un lugar donde hay 5.000 personas y hay 1.000 policías, ¿qué va a pasar a nivel de la ciudad o a nivel del país, etcétera? ¿No? Ese sería como el razonamiento más básico. Pero por otro lado, es verdad lo que vos decís. La violencia en el fútbol, hay tantos actores y hay tantas cuestiones, digamos, tantas dimensiones que forman parte, que puede servir, digamos, como excusa, ¿no? Si querés, para los actores políticos. Digo, Aníbal Fernández, cuando era el actor, digamos, central de la seguridad deportiva, ¿no? A partir del 2009 en adelante, 2, 3 años lo fue, como que refería bastante a eso, ¿no? A decir, bueno, digamos, la violencia, digamos, es delito, no se nos escapa, es digamos, del submundo, son actores que no controlamos, ¿no? Entonces, digamos, eso sí, está bueno para pensarlo. Yo no sé si no impacta, a ver, consecuencia de River Boca de un piedrazo en un micro terminó con la renuncia del ministro de Seguridad de la ciudad, digamos. No, vos sabés que estaba pensando en ese ejemplo, que justamente va contrariamente a lo que yo decía, y además reafirmar que lo mío es una mera opinión, y justamente lo que tratamos de charlar y trabajar en ciencias sociales es ver cómo se trabaja científicamente y seriamente el tema, que es lo que Diego está diciendo y lo que la tesis muestra, y una mera opinión que fuera mía de observador del tema desde afuera, ¿no? No, pero digo, está bien, habría que ver en cada caso, ¿no? Quizás es verdad, para afirmar lo que vos decís, si fuera tan importante ya hubiera habido cosas diferentes a las que hubo, eso, ¿no? Tampoco es un problema tan sin solución. Respecto a lo de Lugones, nosotros somos muy críticos, o fuimos muy críticos desde la ONG con Juan Manuel Lugones, lo conocíamos desde antes de ocupar el cargo en la gestión. La realidad es que, a ver, a ojos de la opinión pública, del sentido común, digamos, Lugones hizo una buena gestión, ¿no? El que no iba a la cancha en provincia y ve que es un tipo que estuvo 4 años en un cargo, en una zona caliente, porque la realidad es que ser director de APREVIDE es, digamos, difícil, ¿no? Es bien difícil. Pero bueno, a nosotros nos sorprendió mucho primero el viraje en el discurso, después sobre todo las prácticas que adoptó, las políticas que adoptó, digamos, muy policialistas, muy represivas, sobre todo muy, digamos, muy de convertirlo en publicidad, digamos, ¿no? Una cosa que hacía mucho era hacer publicidad con la cantidad de encarcelamientos, ¿no? Yo en Twitter uno lo veía y era, bueno, hoy fuimos a la cancha de la Ferrer y metimos preso y encarcelamos a 122 personas, digamos, como si esa fuera el objetivo de la gestión de un funcionario público de seguridad, ¿no? En ese sentido, digamos, muy críticos sobre la gestión, perdón, pero después nos llamó poderosamente la atención, digamos, y nos terminó hablo en plural porque siempre en la ONG lo discutimos, ¿no? Nos terminó de llamar la atención, digamos, cómo mantuvo el cargo, o cómo se mantuvo en el cargo, no lo mantuvo, digamos, se lo ofrecieron, a pesar de haber sido tan extremadamente crítico de la gestión anterior, o sea, de la gestión digamos, previa a la gestión de Cristina Kirchner, ¿no? Digamos, y cómo se mantuvo en el cargo y cómo se mantiene incluso ahora con todas las cuestiones que están alrededor de la denuncia que tiene, por abuso de autoridad y por abuso sobre una de sus colegas. La verdad que, digamos, ¿no? Y me llama la atención, como todo, ¿no? Relacionado. Así. Santi, querías hacer una pregunta porque nos queda poco tiempo ya. Sí, y también quería agregar algo en relación a lo que dijiste vos, Rodrigo, con la política y de los costos. Me parece que no se trata de la misma manera también cuando los actores de la violencia son los barras.
Y esto, bueno, justamente contando vos el caso, Diego, de lo que decías con la final de Boca River y el Piedrazo, que hubo una renuncia, quizá ese caso no estaba tan ligado al de los Barras, como por ahí otros, y esto quizás no se debe por ahí un poco a la convivencia que los mismos Barras reconocen que hay con los políticos o con la gente del Estado, y es por eso que la política dice, bueno, se desliga, es un tema del fútbol, lo tiene que tratar desde el fútbol, porque el fútbol le pasa la pelota al Estado, el Estado se la pasa al fútbol, y los Barras siguen estando, y es como que la violencia del fútbol no se soluciona jamás. Sí. A ver, la cuestión de la convivencia. La cuestión de la connivencia existe desde, digamos, o empezó a ser mencionada desde hace, sí, alrededor de los 90, digamos, ¿no? No es una cosa nueva. Pero a mí me pareció interesante una cosa que vos dijiste, que es, digamos, cómo pensamos hoy la cuestión de la violencia en relación a la figura de las barras, digamos, ¿no? ¿Qué proyecta la figura de la barra para el sentido común, ¿no? Una de las cosas que yo encontré ahí, hay un libro muy bueno de Gabriel Kessler, que salió hace 2 años, que se llama Muertes que importan, ¿sí? No sé si lo tienen en mente, en donde Gabriel Kessler lo que hace es un recorrido por las últimas muertes conmocionantes de los últimos 20, 30 años en Argentina. Bueno, está la de Costequi Santillán, la de María Soledad Morales, bueno, hay una serie de muertes que conmocionaban a la opinión pública, ¿no? Entonces, la pregunta que se hace Kessler ahí es, ¿por qué esas muertes se convirtieron en casos conmocionantes y no otras? A mí me sirvió esto para pensar, agarrar el recorrido, digamos, la lista de muertos alrededor del fútbol argentino y ver cómo hace 20, 30 años, cada muerte, por más de que fuera de un barra, generaba un caso, o por lo menos, digamos, era mencionada en la prensa como un indicio de la gravedad del problema de la violencia del fútbol. Y hoy eso ha dejado de pasar. En la última década, las muertes, hubo muchos miembros de la barra brava que murieron, y eso no pasó de ser una mínima noticia de una línea, ¿sí? Digo, las muertes de los barras empezaron a dejar de importar, ¿no? A nivel del sentido común o de la opinión pública. Mientras que, por otro lado, lo que empezó a pasar cada vez más es que cobró centralidad los hechos de violencia que vinieron a arruinar el espectáculo. ¿Sí? Lo del gas pimienta, acordémonos, el gas pimienta fue el hecho conmocionante de la violencia del fútbol de los últimos años, después por ahí superado por lo del piedrazo al micro de Boca. En ninguno de esos 2 casos murió nadie, ¿no? En ninguno de esos casos murió nadie. Entonces, digamos, yo ahí lo que me preguntaba es, o mejor dicho, lo que veía es cómo se pasó de la centralidad de las víctimas, cómo que lo que importaba era que se muriera alguien, a que hoy lo que estamos pensando es que lo importante es que no se arruine el espectáculo, ¿no? Digamos, importa más que se fue el partido que se muera gente, digamos, dependiendo de qué gente se muera, ¿no? De alguna manera cruel, podríamos decir. Clarísimo, Diego, clarísimo, y este último punto, muy interesante para discutir. Te voy echando, nos vamos yendo, nos vamos echando, nos vamos autoechando, vos y yo, porque se acaba el programa. Así que, nada, muchísimas gracias, creo que estuvo muy buena la charla. Y bueno, nos vemos en alguna otra próxima oportunidad, porque nos quedaron cosas en el tintero, claramente. Sí. Muchas gracias, Diego. Bueno, gracias por la invitación. Chao, Diego, hasta luego. Chao, que la pasen bien. Chao, Diego. Bien, Rodri, ha pasado Diego Mursi, nuestro columnista del día de hoy. Gracias por la nota, gracias por esta entrevista que has dado, la verdad que ha sido espectacular, y seguimos conociendo un poquito más del mundo de la violencia en el fútbol, del mundo del fútbol, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Nos vemos la semana que viene, gracias, compañeros. Un abrazo grande. Abrazo. Hasta luego. Rodrigo Dascal ha pasado por aquí en esta columna de Ciencias Sociales, Política y Deporte. Pausa rápida, cortita, y a la vuelta ya seguimos aquí en ADN Deportivo.